Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en la cabina y me da muchísimo gusto. Tenía ganas de platicar con él aquí con usted en vivo en la cabina. Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, profesor de la Universidad Panamericana. Y para hablar no de otra cosa, porque no hay otra en el panorama, mi querido Pedro, que es la reforma al Poder Judicial. Finalmente se aprobó. Evidentemente, pues no había muchas dudas de que se iban a lograr los números necesarios, sobre todo en la parte del Senado. Pero pues ya está, ahora vendrá la legislación secundaria, pero quiero escuchar, pues, ¿qué ves? Y sobre todo en términos de lo que viene, porque ya está diagnosticado, ¿no? Bueno, pues esto nos deja una estructura de país, en mi opinión, y eso lo digo a título personal, muy vulnerable, no solo en la influencia del poder político, del poder ejecutivo sobre el poder judicial, que es fundamental en una república y que nos queda en el mejor escenario, y lo digo con mucho cuidado, una república bastante degradada, si es que podemos hablar todavía de una república, pero luego viene la legislación secundaria, en donde ahí, pues ahí la esperanza, digamos, lo hemos visto distintos entes del sector privado, me refiero a cámaras, etcétera, que dicen, bueno, pues en la legislación secundaria se puede salvar. La American Society ayer decía, pues vamos a ver, y ahí está. ¿Qué es lo que ves, digamos, esos pasos que puedan venir, cómo van dibujando el escenario? Bueno, primero que nada, buenos días. A mí también me da mucho gusto estar aquí contigo. Aquí está el café, Aquí ya que no hubo gimnasio hoy. Exacto. Bueno, buenos días al auditorio también. Sin duda, hay que primero evaluar que todo esto empezó un día de febrero de este año, en donde se presentan, el 5 para ser exactos, se presentan 20 iniciativas de reforma a la Constitución, en donde está esta reforma al Poder Judicial. Guste o no, el 2 de junio se eligió un Congreso constituyente. Digo, la misma Constitución prevé que hay un mecanismo de un Congreso constituyente permanente. Como haya sido, las 2/3 partes de las cámaras se conformaron y pues es lo que hay. Y entonces la reforma pasó. 17 congresos. 17 congresos, a la mayoría de los congresos estatales, y por lo tanto el mecanismo constitucional se cumple. Pues hay artículos en la Constitución, los nuevos, largos, 94, 95 al 98 más o menos, que es donde pues vienen las principales características de esta nueva forma de conformación del Poder Judicial. Estamos hablando de un órgano de administración judicial que va a ser como el sustituto del Consejo de la Judicatura. Estamos hablando de este Tribunal Disciplinario Judicial, y obviamente también hablando de la nueva conformación de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros, y donde viene la controversia más grande, ¿no? Que es elegirlos por voto directo, libre y secreto, ¿no? Ahí es donde viene, bueno, el qué sigue, que es lo que veníamos a platicar también. Bueno, pues estamos precisamente en el periodo en donde se publica esto el 15 de septiembre en el Diario Oficial, se inicia la vigencia el 16 de septiembre, el día de ayer se inicia formalmente el proceso extraordinario de elección con la sesión del Consejo General del INE. Estamos en el momento en que el Senado está confeccionando la convocatoria que emitirá a más tardar dentro de los 30 días de inicio de vigencia de esto. Estamos hablando que a mediados de octubre tendremos esa convocatoria para poder conformar el listado de candidatos que se van a pues lanzar a las campañas, ¿no? Claro. Y bueno, no está claro, por ejemplo, montos de campaña y estrategias, ¿no? Bueno, la Constitución en su nuevo articulado prevé que está prohibido recibir financiamiento público o privado. Qué ternura. Sí. Para poder hacer campaña. Habla de la utilización de tiempos oficiales en medios de comunicación, radio, ¿Cómo habrán televisión? sido las otras elecciones que ha formado el INE, ¿no? El cumplimiento de sus reglas. Pero bueno, por eso digo que ternura. Bueno, como bien decías, vamos a ver cómo viene la legislación secundaria, ¿no? Es una curiosidad que todos tenemos. El Congreso de la Unión tiene hasta el mediados de diciembre, que son los 90 días que prevé la reforma, para expedir esta legislación secundaria, y los estados tienen hasta 180 días, que es mediados de marzo, para adecuarse las constituciones locales a la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, los ministros, que serán 9, están seguramente los 11 actuales en la reflexión de quién se queda, quién renuncia. Hay una disposición ahí de que el que decida continuar y contender en esta elección tendría que renunciar a su haber de retiro.
El que renuncia ahora sí puede tener derecho al haber de retiro en las condiciones actuales. Entonces, bueno, pues como se pone ¿Habrá controversial. debates? No. La verdad es que... y eso solo es la parte, digamos, que está contenido. Uno sí puede tener visibilidad de 9 candidaturas. Luego viene todo lo demás que se vuelve, desde el punto de vista nivel ciudadano, pues ¿cuántos vamos a votar, teóricamente? Pues se supone que todos. Sí, todos. Todos, ¿no? Pues, para los ministros, que sería sí, la general. Sí, no, y luego, pues nuestros jueces federales, estatales. Sí, digo, el juez de distrito será electo en el distrito, los colegiados en los circuitos, los magistrados electorales, los magistrados del tribunal disciplinario y los ministros, pues será en la elección general. La boleta está previsto que tenga, por ejemplo, el cargo al que se van a contender, el estado al que corresponde, el circuito en su caso y el tipo de elección que corresponda. Eso es lo que debe de decir la boleta electoral. Y bueno, hay otros datos curiosos. Habla la reforma de que, bueno, el presidente de la Corte se va a elegir cada 2 años, va a ser rotativa, y el que sea electo es el que más votos obtuvo. El que sigue es el segundo, el que sigue es el tercero, y así se va a hacer la rotación de la presidencia de la Corte. Oye, yo sugiero, si nos está escuchando algún senador, que instalen desde primero de primaria, que empiecen a explicar qué es el circuito, qué es el juez, para que cuando llegues por ahí de nivel secundaria, que es el promedio educativo de México, pues entonces ya tengas más o menos las herramientas básicas para poder decidir, tener ¿no? el criterio, ¿no? Claro. Y todos los demás, pues no sé, obras de teatro por todo el país para que expliquen de qué se trata. Para hacer simulaciones. No, la verdad es que es bien complicado y lo digo irónicamente, obviamente, pero es que sí creo que el nivel de complejidad para elegir ese tipo de perfiles pues no está nada sencillo, porque son perfiles evidentemente, tú eres abogado, entonces desde un punto de vista jurídico, pues que tiene cierto grado de tecnicismo, ¿no? Y cómo puedes evaluar, digamos, la postura sin haber estudiado derecho que pueda tener un juez de distrito versus otro. ¿Cuáles son los argumentos que me hacen pensar que voy a votar por él? Que me diga que es honesto, pues sí. La reforma prevé que cada uno de los 3 poderes conforme un comité de evaluación integrado por 5 notables de la ciencia jurídica, por llamarlo de esa manera, en donde este comité de evaluación va a evaluar a los candidatos que se estén presentando para ver la idoneidad, ya que hayan sido electos, para poder decidir a quién se le asigna o no. Ya ves que se había comentado por ahí que iba a haber tómbola y rifa. Bueno, yo no veo eso muy claro aquí. Creo que ahí sí más bien se jugó un poco con la información. Lo que sí se ve es que hay un funcionamiento de plenos regionales, por ejemplo. Se habla de tribunales colegiados de apelación. Se habla de equidad de género en la asignación de las posiciones. Estamos hablando que se van a elegir alrededor de 1,600 cargos entre jueces, magistrados y ministros, ¿no? Magistrados de diferentes tipos de circuito, electorales y regionales. Ahora, los notables van a... ¿Esto quiere decir que los candidatos tendrán que haber pasado el filtro de los notables? De los comités, de los 3 comités de cada uno de los 3 poderes legislativo, judicial y ejecutivo conformen con 5 personas, o sea, estamos hablando de 15. O sea, y es que aquí hay un riesgo importante, pero me va a cortar el corte y lo dejo ahí puesto en la mesa para que se mantengan con nosotros la curiosidad. Café. Exacto, pero es sobre todo porque si el crimen organizado, como ha ocurrido en muchas elecciones, interviene sobre todo en ámbitos muy locales, pues este comité tendría que tener la capacidad de identificar ciertos candidatos que cumplen o no cumplen y a ver si tienen las herramientas para evaluar esa posible influencia que pudiera tener. ¿Por qué lo digo así? Porque es lógico que va a ocurrir en función de lo que hemos visto pues, a lo largo de varios procesos electorales en la intervención del crimen organizado y más cuando se vuelve algo tan delicado y esencial como es el Poder Judicial, ¿no? El tener un juez. Tendrá que los comités tener herramientas con el, no sé... el Consejo Nacional de Información. Algo por el estilo. Pero vamos a hacer un corte, Pedro. Regresamos. Esto es Imagen Empresarial. Volvemos. A las 6 de la mañana con 45, casi 46 minutos. Esta mañana está conmigo aquí en el estudio Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, profesor de la Universidad Panamericana. Estamos hablando, bueno, pues de todos estos aspectos. Ahora me mencionabas algo. Bueno, ya decíamos esta parte
pues de cómo van a ser los criterios, cómo está conformado, los riesgos que hay en términos del crimen organizado, independientemente que me parece, considerando los riesgos que están enfrente, pues el menor de los riesgos, bueno, pues no es un riesgo, es una realidad, la influencia que puede tener el Poder Ejecutivo, que es hiperpoderoso en estas condiciones, sobre la conformación del aparato judicial mexicano, que no es un asunto menor. Pero la que me preocupa más, Pedro, lo platicamos, pues es el tema del crimen organizado, que en ciertos perímetros territoriales tiene una influencia enorme y lo hemos visto elección tras elección. Y eso, bueno, pues ahora enquistado en el Poder Judicial. Ahora, no quiere decir, porque obviamente alguien que nos está escuchando pues puede decir, pues claro, pero ¿no has visto que los jueces de repente toman decisiones? Lo famoso, el presidente ha apuntalado su narrativa, en términos, tiene razón, yo creo, en que los sábados, pues súbitamente, el famoso sabadazo estadísticamente sí es significativo y pues uno podría pensar eso se tendría que corregir. No sé si esta es la fórmula correcta. Pero hay otro componente que ahorita mencionabas, que es quién propone en términos de la Suprema Corte de Justicia. Sí, bueno, primero comentar. En Baker Tilly nos sentimos positivos en cómo puede o debe de aterrizar esto. Obviamente hay que participar, opinando de diferentes formas. La reforma ya está, ya no hay nada que hacer más que acompañarla. Lidiar con la realidad. Y acompañarla y participar en la conformación de la legislación secundaria, ¿no? Entonces, efectivamente, esto de cómo se va a conformar la postulación en un distrito, en un circuito, pues es un tema que se va a dilucidar en la legislación secundaria, en las reglas y acuerdos que el INE esté implementando, porque es ahí, y además la distribución de los jueces, magistrados, le corresponderá a este órgano de administración judicial en su momento para las diferentes adscripciones. Entonces, bueno, todavía hay algo ahí que no podemos adelantarnos hasta que no haya esta legislación secundaria, que nos vamos a quitar la curiosidad en diciembre, o sea, no, claro. no va a tardar mucho. ¿Y qué sirve esto que estamos mencionando? Porque tiene que haber mecanismos muy robustos para tratar de frenar, tener estas, digamos, pues sí, mecanismos, barreras para evitar que esto que yo menciono ocurra, ¿no? Claro. Al final es la idea. Ahora, la reforma habla de que se postularán ministros, 3 por parte del titular del Poder Ejecutivo, 3 por parte del Congreso, 1 por la Cámara de Diputados, 2 por la Cámara de Senadores y 3 por parte de la Suprema Corte, con 6 votos en mayoría de los ministros que estén haciendo las postulaciones. Debe interpretarse quizá que estas postulaciones derivan de los ya electos, o sea, de los sí, ya votados, ¿no? Pero porque entonces ya el pueblo, bueno, pues eligió a unos, pero luego entonces viene la aduana, digamos, del Poder Ejecutivo, el Legislativo y del propio Judicial, que frenaría esa voluntad. Pues ya no entendí. O sea, ¿cómo? Pues hay que ver los filtros de elegibilidad, ¿no? Porque sí, tienes que por lo menos no haber sido secretario de Estado, gobernador, senador, diputado, fiscal, haber residido por lo menos los últimos 2 años en el país. O sea, tienen una serie de cosas ahí, que tu escuela te haya dado tu 8 de promedio. Exacto. El que no, pues ya se amoló. Entonces, bueno, mientras no vayan a estar fabricando certificados y títulos, ¿no? Entonces, bueno, pasada esta aduana, votado conforme las reglas que no sabemos todavía que vaya a emitir el INE, que seguramente en próximas fechas estaremos viendo estas reglas para la elección extraordinaria, pues vienen los comités de evaluación y luego las postulaciones, hablando nada más de ministros, magistrados del Tribunal Disciplinario y magistrados del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, pues hasta ahí sabemos. Hasta ahí sabemos. Ahora hay otro componente, porque estamos ya en la recta final, que te preguntaba ahora en el corte, que es el juicio de amparo, porque ahora ya no será de aplicación general, es decir, si alguien consigue un amparo de interés general, cada uno tendría que ir a buscar su amparo. Pues sí, ya son normas individualizadas, como sí, en un origen fue, cuando se trataba de violaciones constitucionales que además tuvieran un interés general para cierto sector, sí, de la población, industria, era de aplicación general. Eso, como sabemos, ya no existe. Ya no existe. Entonces, tu amparo es para ti y solamente para ti. Y cada quien que tramite el suyo. Es buena idea para los despachos, ¿no? Que ahora pues, tendrán Desafortunadamente, quien no tenga recursos para acceder a un abogado amparista, pues no va a poder sí, hacerse de su ahora amparo. Puede ser como en Estados Unidos, ¿no? En donde ya ves que te dicen, tuvo un accidente, llame al abogado, lawyer, security, no sé qué, pues algo así, ¿no? Pero en un espectacular por volumen, ¿no? Exacto. Y el segundo punto es que también lo hablábamos, no te podrás amparar contra
asuntos que tengan que ver con la seguridad nacional. Y yo ponía el ejemplo porque creo que es muy concreto en términos de la reforma energética o la contrarreforma energética del 2021, en donde vimos muchos amparos. Finalmente la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. Pero si ya es de seguridad nacional, pues ya olvídalo, ya no te podrías amparar. Habrá que ver luego cómo se acatan esas sentencias y suspensiones provisionales y definitivas en diferentes materias, ¿no? Es una reforma también nueva, es anterior a la ley de amparo, pero vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, pero como dices, bueno, la realidad, o sea, he hecho muchos comentarios yo, a veces irónicos, etcétera, pero pues ya es la realidad, ¿no? Y hay que lidiar con la realidad, sobre todo pensando en lo que viene en la legislación secundaria, sin dejar de ver, obviamente, pues cómo en esta parte que se está forjando la legislación secundaria, pues podemos tratar de obtener un resultado hay que sea lo más participar, óptimo. Rodrigo. Nosotros consideramos en Baker Tilly que no debe de ser un mecanismo de ahuyentar inversiones, mucho menos de que haya una afectación en la idea del nearshoring. Son cosas que hay que, insisto, participar, aportar y, por supuesto, acompañar a los particulares, a los clientes, para que no solo la entiendan, sino que con las nuevas reglas se puedan tomar decisiones asertivas en, pues no solo invertir o no invertir, sino en mantenerse en una idea de sí voy a impugnar, no voy a impugnar, porque de repente pareciera que se dice, no, pues ya no hay que acudir al Poder Judicial porque ahora ya no vamos a poder recibir justicia ahí, ¿no? Yo no creo que esa sea la posición. Yo creo que... Bueno, es que además a quién acudes, ¿no? O sea, al final sí tienes que tener un entendimiento en distintas cosas y pues nada. Pero además, decías al principio, somos una república, esta república pues, que es representativa, ya decidió, la mayoría de los mexicanos decidió que así fuera como se conformara esta legislatura y la presidencia, y bueno, pues hay que acompañar y ser demócratas no solo cuando ganamos, sino también cuando alguien pierde, ¿no? Entonces... hay que estar acompañando y al final está en juego la viabilidad de nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que es una línea bien delgada, bien complejo. Podríamos hablar aquí como 200 horas al respecto, sobre todo en términos de cómo se dio, por ejemplo, la conformación de la Cámara de Diputados, las interpretaciones que les dieron a esta supermayoría, obviamente las prácticas políticas que son una realidad objetiva. Los votos en el Senado. Exactamente, ¿no? Yo soy tendiente a la real política, es decir, lidia con la realidad como está planteada, porque pues no hay de otra, pero al mismo tiempo pues sí no dejar de ver, digamos, dónde están esos pesos contrapesos, porque a nivel ciudadano será importante que sigamos manteniendo este sistema de pesos contrapesos de la República Mexicana, que de repente sí creo que han quedado muy debilitados por una elección, sin duda es así, por una serie de interpretaciones y una serie de momentos que se han vivido, ¿no? Y hay lecciones en la historia que así lo muestran, pero bueno, pues desde el punto de vista corporativo habrá que tener más visibilidad, participar, como dices, en la legislación secundaria y esté en el interés del propio gobierno que empieza el 1 de octubre, en términos de tener mandar estas señales. Por eso a mí me parece muy positivo que Claudia Sheinbaum, ya entonces será presidenta, pues participe en el CEO Dialogue, porque hay un montón de preguntas del sector privado que están tomando decisiones. Como bien dices, si uno revisa la inversión extranjera directa en México primer semestre, pues fueron 32 mil millones de dólares, pero una buena parte es reinversión de utilidades, nuevas inversiones, que eso pues sería un componente importante hacia adelante. En esta parte, pues es en donde vamos a ver cómo estamos. Pero todo cambio de administración genera incertidumbre con reforma judicial o sin reforma judicial. Sí, lo vemos siempre ha sido un ciclo sexenal normal. Que deberíamos no vivir así, ¿no? Pero es otra historia. Bueno, pero hasta en Estados Unidos hay ese tipo de... Sí. No, pero sabes que revisando los datos, ya no es un dato al margen, no hay una brecha de crecimiento entre el último año de un presidente de Estados Unidos, ya sea en reelección o cuando hay alternancia. No hay esa brecha que sí tenemos acá, que en el mejor escenario son 200 puntos base. ¿Por qué? Pues porque obviamente, por ejemplo, cuando tú vas a redefinir las reglas del sector vivienda cada sexenio, pues es un problema. Porque ahí se nacen y se deshacen empresas. Y no lo digo por ahora. Pensemos cuando cambió de Felipe Calderón a Peña Nieto, se recambió el sistema de vivienda, tronaron grandes vivienderas que a lo mejor tenían muchos errores y pues en esos escenarios dices, pues yo me espero a ver de qué viene y eso arranca hasta el tercer trimestre de tu año de arranque, o sea, tercer trimestre de 2025. Bueno, pero en este caso no estamos nada más ante un cambio de administración, sino hemos estado viviendo un cambio de régimen. Sí, sí. ¿No? Y eso hay que acompañarlo de manera positiva. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Sin duda. Para que pues empresas por llegar o empresas con expansión
pues tengan certidumbre de un acompañamiento profesional. Que eso es lo que se requiere. Que eso es lo que se requiere. Entonces, la tranquilidad que nosotros ofrecemos es acompañar, no estar viendo cómo ya estamos desgarrando vestiduras, porque esa parte ya pasó. Exacto, eso ¿no? exacto. Eso ya se acabó. Entonces, ahora hay que ver cómo implementamos estrategias concretas para industrias y clientes por venir. Y nosotros ese es el mensaje que mandamos y los invitamos a visitar nuestra oficina virtual bakertilly.mx, nuestras redes sociales Baker Tilly México, Baker Tilly-MX, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en todas las redes sociales, Rodrigo, para poder recibir una asesoría de nivel global y obviamente nosotros somos asesores locales pues con el respaldo internacional de Baker Tilly, ¿no? Jugador global, sin duda, mi querido Pedro. Siempre un gusto platicar contigo. No, hombre, al contrario, lástima que el programa se nos va tan rápido como agua. Pues sí, llegamos al final de una edición. Bueno, ahí escuchamos a Pedro Canaval, el socio de Baker Tilly, profesor de la Universidad Panamericana. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Si